Bienvenidos al Bibliófilo. Con ocasión de esta época de reflexión, como es la Semana Santa, me embarqué en la lectura de un clásico que nos invita al crecimiento personal. Se trata de la obra El progreso del peregrino de John Bunyan. Y justamente quiero que me acompañen en estas reflexiones que me suscitó su lectura, tanto desde la perspectiva literaria como espiritual. Espero que me dejen sus comentarios con respecto a las reflexiones que comparto con ustedes. Acompáñenme. La obra nos va a presentar una alegoría de la vida a través del progreso, del trayecto de este peregrino, a través de distintas etapas que van probando su firmeza, sus creencias, y lo va a relacionar con otros que algunas veces lo tentarán para desviarse del camino o lo apoyarán. Es lo mismo que se nos presenta en la vida diaria y con la cual nos quiere dar un derrotero, de tal manera que ayuda en la labor evangelista para que los cristianos logremos a través de este manual prosperar en la vida y llegar al objetivo último de la salvación. Sin embargo, parece que la importancia de la obra no reside solo en la obra, sino también en el testimonio que dio la vida del propio autor. Pues él también se vio sometido a duras pruebas, y creo que eso es lo que hace enriquecedora su obra. De tal manera que no podríamos desvincular al autor de la obra. Desde el punto de vista literario, me gusta mucho el enfoque que el autor da, pues precisamente nos habla de sueños, no de algo documentado. Y al partir desde los sueños, se excusa o permite desarrollar su aventura de una forma muy similar al recorrido de Dante en la Divina Comedia. Pero las implicaciones no se quedan solo acá, pues de alguna manera me parece que tiene una influencia significativa sobre otros escritores, como El peregrino camanita de Karl Gellerab, o incluso en el desarrollo de la alegoría con un escritor mucho más actual, como Robert Fisher, con su Caballero de la Armadura Oxidada. Y no quiero dejar de destacar dos aspectos fundamentales sobre la estructura de la obra. En primera instancia, me gusta mucho la introducción, donde él mismo realiza una apología y se excusa. Me gusta mucho en cómo indica que inició la obra, pero no sabía a lo que iba a enfrentarse o en lo que iba a terminar. Pues me parece eso un aspecto fundamental en la sinceridad de los autores, que muchas veces quieren iniciar una obra, pero no saben cómo se va a desarrollar, ni saben cómo va a culminar. Pues las musas los pueden llevar por derroteros que no habían sospechado. Y el otro aspecto que me gustó mucho es el desarrollo de los diálogos. Pues este escritor del siglo XVII está muy influenciado por los diálogos platónicos, por ese recurso estilístico que se desarrolló para presentar las ideas. Y a pesar de que aquí nos habla de sueños y de un desarrollo o un peregrinaje, constantemente va a estar el protagonista acompañado. Y esa compañía es para poder desarrollar los diálogos, pero también pudiera determinar la compañía que necesitamos como seres humanos para nuestro desarrollo. Ahora bien, hablando propiamente de lo que corresponde con las enseñanzas religiosas, indudablemente me generado algunas críticas que están muy relacionadas con la religión propiamente. Y es que en primera instancia nos habla de varios personajes y cómo en ese peregrinaje algunos tienen una moral mucho más laxa que otros e incluso está sometido a la tentación. Pero la primera pregunta que me surge es, ¿cómo saber en quién debemos creer?
En la obra está bastante simplificado porque obviamente al hablarnos de la alegoría usa los nombres de la fe o del evangelista y ya con esas etiquetas nos dice en quién debemos creer y en quiénes no. Pero en la vida real no es así. No tenemos cómo saber en quiénes sí confiar y en quiénes no. Lo que me lleva a otro aspecto fundamental, y es que para conocer el bien y el mal se requiere de experiencia. En la obra se nos menciona, pero también me parece un aspecto fundamental de la religión en la cual se quiere desvincular un poco de la práctica normal de la virtud, pues nos dice que no es suficiente la virtud, porque aparte de obrar bien, se requiere de la gracia, y esa gracia nos la otorga Jesucristo. Y muchas veces no me queda claro con base en qué lógica. Pues puede ser que nos la otorgue o puede ser que no. Lo que me lleva a una reflexión sobre lo que nos presentaba Søren Kierkegaard en Temor y Temblor, en donde se va pasando de esos estadios estético, ético y finalmente el religioso. Que aquí también está desarrollado, pues precisamente al hablarnos en que no es suficiente la ética, con esas reglas de la virtud, sino que se trasciende a un aspecto mucho más religioso, pues aquí nos desvincula de solamente el obrar bien, llevándonos a esa trascendencia de lo que es la religiosidad. Sin embargo, mis críticas están principalmente apuntando a que no queda claro cómo lograr esa gracia. Lo que también me lleva a otros aspectos fundamentales de crítica hacia la religión, y es que se dice que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Es como si quisiéramos tener también esa exclusividad de la salvación. ¿Por qué no darla a todos? Sabemos que la carne es débil, pero si Dios es tan misericordioso, ¿por qué no darla a todos? ¿Por qué no lograr la salvación todos? Es como si los pobres o los menos favorecidos, quienes no han logrado mayores beneficios materiales en esta vida, quisieran por lo menos tener ese consuelo en que lograrán la salvación que no está dada a todos. Es como esa necesidad del ser humano de ser exclusivo, de pertenecer a un grupo selecto. Y está todavía más referenciado en que no solamente comportarse bien, sino que esa gracia, esa membresía que nos da Dios para pertenecer a ese grupo, no se da a todos. Y está remarcada en esta alegoría con ese certificado, que no sabemos quién lo da. Ese certificado que es como que alguien más debería dárnoslo. Y no solamente nuestras buenas acciones. Si alguien me pudiera aclarar ese punto específico de la religión, me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. Lo que nos lleva al punto fundamental de la fe, en cómo la fe no siempre está amparada en la razón, sino que la trasciende. Y es que efectivamente en una alegoría sabemos por los nombres hacia dónde apunta, o sabemos que más adelante el futuro nos va a deparar las mejores cosas, pero en la vida diaria nunca lo sabemos. Y entonces esa fe es ese confiar en que lo que vendrá será mejor. Pero realmente cruzar ese río último en dar nuestra vida, no siempre nos va a asegurar que vamos a gozar de la bienaventuranza. Entonces, como una guía práctica ante la vida, ¿cómo sabemos lo que nos deparará lo incierto del futuro? Creo que esta pregunta fundamental es de difícil respuesta, y la alegoría de la presente obra no me dio una respuesta satisfactoria tampoco. Más bien me dejó una reflexión sobre cómo la religión es un sustituto de los instintos. Está construida como esa base no tanto legal, sino más bien de comportamiento en ese subconsciente, para que todo lo espiritual esté enmarcado en ese comportamiento que se espera de los seres humanos, pero que debido a que ya no gozamos de los instintos o del comportamiento basado en los instintos, pues tiene que ampararse en algo mucho más etéreo y espiritual, como es la religiosidad, para dar esa sustitución hacia el comportamiento instintivo. Y justamente cuando hablamos de esos instintos es porque en la raíz está también el miedo al castigo,
si lo viéramos desde una forma mucho más racional. Pero en la parte espiritual se elige un miedo diferente, un miedo más espiritual, más etéreo, donde estaría precisamente el miedo, no al castigo, pero sí a Dios. De manera que para mí estaría todavía relacionado con ese manejo instintivo del miedo al castigo. Porque a pesar de que sea un miedo a este Dios, a este ser supernatural, pues también sigue siendo una raíz arraigada en el miedo. Nuevamente, me parece que este es un tema que se puede desarrollar de forma mucho más filosófica que lo que aquí puedo dejar en este video. Esto es cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que en esta época de Semana Santa se animen a leer estas obras clásicas para que enriquezcan nuestro espíritu, no solamente a través de la religiosidad, sino también para la reflexión profunda de nuestras ideas. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Gracias.